pues vamos a preparar ya la siguiente mesa, que es una mesa muy especial para este viernes, una mesa que vamos a realizar pues con 3 inteligencias andantes y caminantes, con el monero Rapé, con Fernando Rivera Calderón y con Julia Santibáñez. La verdad es que me parece que vamos a tener una gran oportunidad de asomarnos a muchos aspectos culturales, políticos, pues ahora sí que de lo que se nos ocurra. Temas no faltan en este México nuestro tan complicado y tan enredado, porque además no solo es cuestión de la información específica, es decir, del dato duro, de la información concreta, sino pues nuestra vida cotidiana, cómo vamos caminando, qué vamos haciendo. Entonces todo esto me parece que va a ser un agasajo, así hasta le podríamos poner a la mesa de agasajo intelectual y de buen humor, con el monero Rapé, con Fernando Rivera Calderón y con Julia Santibáñez. Ya sabe que en lo que acomodamos aquí, bueno, miren, en lo que se acomodan las cuestiones técnicas, le digo que hoy estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, ubicada en Tiripetío, Michoacán, pues tuvieron una confrontación con elementos de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público y hubo 8 policías lesionados y 3 estudiantes heridos, según lo que informó la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. Esto sucedió sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, donde los estudiantes estaban sobre esa vía para pedir dinero y además, según lo que se dijo, estaban reteniendo unidades del transporte. Intervinieron los miembros de la policía michoacana y hubo este saldo de heridos de ambas partes. Tendremos más información más adelante y ya me dirá Andrés Ramírez. Ya está, muy bien. Bien, pues vamos enseguida. Perdón. Se acaba de salir de cuadro Fernando Rivera Calderón. Pues esperemos a ver, no sé por qué salió. Ya llegó, ya está por ahí. Muy bien, ya estamos aquí acomodando los detallitos. Ya sabe que tenemos que acostumbrarnos a este estilo de hacer ahora las conferencias y las entrevistas por este vía. ¿Ya estamos? Bien, pues iniciamos, siendo las 2 de la tarde con 7 minutos, iniciamos esta mesa de agasajo intelectual y de buen humor con el monero Rapé. Buenas tardes, Rapé. Hola, hermano, ¿cómo estás? Bien, ¿tú qué dices? Contento. Pues acá, sorprendido con lo que está pasando en Michoacán. Estoy, pues aquí, la verdad, muy contento por tu invitación, pero pues ya sabes que uno no puede estar sin estar leyendo las noticias, estar viendo las redes para hacer el cartón del día. Sí, Michoacán, y ya sabes lo que está pasando en Chihuahua. Así y las protestas que se están organizando en Morelos contra la termoeléctrica, pero ya iremos hablando de todo esto. Julia Santibáñez, buenas tardes. Hola, querido tocayo, ¿cómo estás? Bien, ¿tú qué dices? ¿Cómo? Encantada de nuevo aquí, muy bien, muy contenta, con mucho trabajo, pero bien, siempre gusto estar contigo. Bueno, no sé si Fernando Rivera Calderón nos escucha solamente, el audio. ¡Escucho! Bueno, pues con eso, mientras se restituye la imagen, saludos, Fernando. Saludos, mi querido Julio, Julia y maestro Rapé. Me encanta poder compartir con ustedes, aunque sea la voz en este momento, porque ando un poco distante y la señal no está muy buena. Bueno, pues entonces nos quedamos por lo pronto con el audio, que es más que suficiente. Muchas gracias, Fernando Rivera Calderón. Rapé, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te sientes? No solo la información dura, tú como persona, ¿cómo sientes lo que está viviendo México en estos momentos? Híjole, pues lo que está viviendo México, no te lo puedo asegurar, pero sí puedo ver lo que estoy viviendo yo, lo que está viviendo mi gente, mis seres queridos, mi familia. Pues la cosa ahorita en estos momentos está muy complicada precisamente por lo de la pandemia. Uno apenas está como que medio asomando la nariz y ya atreviéndose a salir un poco a poco, aunque te asomas y ves que ya todo el mundo se fue de bruces a las calles y a los lugares y a todos comprensible porque estábamos tan contenidos durante tanto tiempo y pues ahorita pues es normal querernos casi besar entre todos y como si no hubiera mañana. Uh-huh. La situación política no está para
para hacernos de lado ni para voltear para otro lado. Está ya la carrera por las elecciones del próximo año está más que evidente, que peliaguda. Y nada más estamos ahora sí que al pendiente, ahora sí todo el tiempo estamos enterándonos de alguna cosa, de algún tema, de algo que tenemos que tener mucho cuidado. Yo prefiero siempre esperarme un poquito y leer todo lo posible, escuchar todo lo posible, discutir todo lo posible con los colegas, para poder tener una visión un poquito más clara, una lectura un poquito más clara, para poder hacer mi trabajo y pues sí, para poder seguir tomando decisiones en este país. Gracias, Rapé. Julia Santibáñez, tocaya, ¿cuál es la reflexión más profunda, lo que te está llevando toda esta etapa de confinamiento, de cambio, lo que sucede en el país, más allá de la pandemia, más allá de lo sanitario, pues toda esta ebullición política? ¿A qué reflexiones te ha llevado, Julia? Pues principalmente al rol fundamental que tiene el arte, que tiene la creación artística y complementariamente, a veces coinciden, a veces no, pero también lo muy trascendente del humor. Creo que son dos patas en las que nos podemos todos, y en este caso hablo de mí en particular, apoyar, porque la situación es muy compleja en el mundo, en el país no lo es menos. Hay muchos signos desesperanzadores, muchos signos que me preocupan en relación al arte en particular, a la creación, que es mi oficio y es además lo que creo que nos puede también, en buena medida, abrir los ojos a otras realidades, llevarnos a cuestionar verdades que damos por inamovibles. Entonces, me lleva a pensar en esto, es decir, no es que leer un libro, ver una película, escuchar un concierto o ver una función de teatro por Zoom nos vaya a cambiar la realidad en la que estamos insertos, pero sin duda nos permite apreciarle nuevas esquinas a las cosas. De pronto me asusta que veo un predominio de voces absolutamente intolerantes, de una sola lectura de las cosas, y si no tienes esa lectura, entonces no mereces ni siquiera la posibilidad del diálogo. Y me refiero no solo a la política en Estados Unidos, en México, sino también a temas como el feminismo, como el racismo. No nos podemos sentar ni siquiera a dialogar. ¿Y en qué momento perdimos esto? Se han radicalizado posiciones en todos estos ámbitos y más. Entonces, me lleva a pensar en esto, tocayo, la necesidad del arte para ponernos en zapatos de otros. El arte lo que hace es eso, nos saca de nuestro micromundo, porque todos tenemos un micromundo, solo tenemos una vida, y la posibilidad del arte es tener otras posibilidades, otras formas de ver la vida. Y por otro lado, el humor, que ojalá más adelante podamos abundar sobre eso, pero se nos está olvidando que el humor es un arma, y lo estamos viendo como si fuera una amenaza. Creo que ahí dejaría de momento mis dos reflexiones principales de entrada. Muy bien, gracias, Julia Santibáñez. Fernando Rivera Calderón, ¿qué, desde tu punto de vista, cuál sería la palabra o el concepto que está rigiendo este momento? ¿La incertidumbre, la desesperanza, la angustia extrema, o por el contrario, la esperanza y la idea de que las cosas podrían mejorar? ¿Qué ves en todo este cuadro, Fernando? Yo creo, mi querido Julia Rapé, que la confusión es clarísima. Acabas de decir, creo que las palabras clave, y creo que finalmente la confusión no está peleada con la esperanza, la incertidumbre no está peleada con la voluntad y la resistencia que cada persona o cada familia tiene ante esto que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que lo que mejor sintetiza este momento es aquella vieja frase de Carlos Monsiváis que dice: o ya no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que estaba entendiendo. Creo que en medio de las muchas certezas que todos los días vemos que intelectuales y políticos vierten en las redes sociales, y que están convencidos de cuál es la estrategia que debe seguir el gobierno, o están seguros de los errores que se han cometido, y comparan países y hacen toda esta clase de insolencias, diciendo que tienen la razón, yo la verdad me quedo del lado de la duda, me quedo del lado de la duda permanente, y como dice Julia también, y como lo ejerce Rapé, pues del humor, porque creo que sin el humor
sin la música, sin el arte, sin la posibilidad de dialogar, porque creo que también algo que en medio de esta crisis sanitaria y económica que estamos viviendo, es terrible que en las redes sociales veamos una especie de guerra ideológica de que busca justamente dinamitar toda posibilidad de diálogo. Cualquier intento de diálogo se convierte en un... llegan los trolls como murciélagos y oscurecen toda posibilidad de intercambiar ideas. Todo se vuelve batazos, pedradas, cadenazos, y me parece muy peligroso, porque si no se dialoga, pues todo se vuelve un partido América-Guadalajara, ¿no? La polarización se vuelve realmente en blanco y negro, y eso es muy preocupante. Gracias Fernando. Rapé, en estos momentos el humor, nos dice Julia, y estoy de acuerdo en que podemos abordar sobre este tema, pero ¿el humor se vuelve una evasión o un bálsamo? No, yo creo que depende de quién lo consuma o también depende de quién lo quiera ejercer de esa manera. Yo creo que, como bien dice Julia, el humor es un arma tremenda, súper fuerte y con un poder tan intenso que por eso es que mucha gente recuerda cartones, recuerda historietas, recuerda incluso, me atrevo a decir que publicidad. El humor es como una, ¿qué te diré? El ingrediente que hace que los mensajes se queden grabados muchas veces en nuestras cabezas. Mucha gente puede recordar quizás un discurso, ¿no? de quien quieras, pero cuando todos estos mensajes acuden al humor y de manera inteligente, no cualquier babosada, no es el pastelazo, no es el tropezón con el plátano. No, cuando tú sabes o procuras manejar los recursos que tiene el lenguaje, las retóricas de la imagen, las retóricas del lenguaje, son fantásticas para poder jugar con las palabras, jugar con los conceptos, jugar con las imágenes en nuestro caso, y te juro que el mensaje se va a quedar con mucha más facilidad en la gente. Cuando hay gente siniestra que quiere usar el humor y usa objetivos, o quiere victimizar o quiere, humillar y es clasista y es racista, es cuando dices, ay, a ver, vamos a revisar esto. A mí muchas veces me preguntan en el Chamuco, bueno, ¿cuál es la línea editorial del Chamuco? Pues es precisamente nunca burlarse de las víctimas y tratar de evitar todo ese sistema discursivo que ataca a las minorías, que ataca a todo esto, que yo creo que lo que menos necesita es que se le siga atacando, ¿no? Entonces es por ahí donde pues, se puede discutir un poquito este asunto del humor, y hay gente que no le cuadra en la cabeza, no le queda el mensaje o no lo quiere entender, o no está educado para eso, de que cree que se debe de tener mucho cuidado con esos temas. Bien, Rapé, muchas gracias. Julia, dices que el humor puede ser un arma, un instrumento. Recuerdo aquel poema de Gabriel Celaya que dice que la poesía es un arma cargada de futuro. Te pregunto, ¿el humor es también un arma cargada de futuro? Yo creo que sí, Tocayo, y de entrada saludo ahí a mi Fer, que ya lo estoy viendo. Sí, Qué gusto verte, Fer, y no te he saludado a Rapé, perdón por clavarme luego en contestar. Pero bueno, te respondo, mi querido Tocayo. Yo creo que sin duda es un arma cargada de futuro, como bien definió Javier Celaya la poesía. Pienso, sin duda, suscribo lo que dice Rapé, el humor permite que nos quitemos defensas. Si yo te tiro un rollo absolutamente solemne, aunque esté muy informado y aunque tenga mucha razón sobre el feminismo, por decir algo, probablemente no me vas a pelar, tu mente se va a ir para otro lado, te va a dar pereza o no, en fin, no voy a conectar contigo. Pero si a través del humor te hago llegar el mismo mensaje, es mucho más probable que tú te hayas quitado las capas y las corazas y entonces recibas el mensaje. No implica que estés de acuerdo, porque el humor no pretende uniformar,
todo lo contrario. El humor lo que pretende es diversificar las posiciones y decir, todos tenemos cabida en el mismo planeta, digamos. Uh-huh. Acabo de terminar de releer 1984 de George Orwell, esta distopía que ya rebasamos por 36 años y en la que hay tantos elementos que nos recuerdan el día de hoy, pero solamente quiero mencionar un punto, y es que la gente no se ríe. La gente tiene un poco prohibido reírse porque es transgresor, porque implica una cierta postura crítica. Y pienso en dos personajes, uno de Estados Unidos y uno de México, Lenny Bruce y Héctor Suárez, a quien Fernando tuvo en Me Canso Ganso hace no demasiado tiempo. Uh-huh. Ambos cuestionaron muchísimo todo el status quo, lo correcto, lo incorrecto, lo que a todos les gustaba y lo que a todos les chocaba. Lenny Bruce, siendo judío, también se tiró muy fuerte contra los judíos, en fin. Y en el caso de Héctor Suárez, ¿quién no recuerda, por favor, al Milusos, no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero no estoy contradiciendo lo que digo, el de los tacos de puerco y puerca que se rascaba la peluca y hacía toda una... ¡Chicharrón de puerco! Ándale. Y camarón fresco del Ajusco. Ándale. No me acuerdo el nombre del personaje, pero el nombre es lo de menos. Lo importante es la crítica social que hacía. Ajá. Entonces, creo que sin duda es un arma cargada de futuro que nos hace mucha falta. Nos estamos volviendo demasiado serios, demasiado tomados por nosotros mismos como muy formales, como yo tengo que ser alguien respetable. ¿Y por qué no reírnos de nosotros mismos? Recuerdo aquel poema que Germán Dehesa le atribuyó a Sor Juana, y saludos Sor Juana donde se encuentre, que dice: no te des a la congoja si la cosa anda mal, tú no aflojes el tamal aunque te abran las hojas. Me parece que a partir del humor tenemos que reírnos de nosotros mismos y dejar de tomarnos tan en serio. Claro, gracias Julia Santibáñez. Fernando Rivera Calderón, ¿de qué sirve el humor? ¿Es un ejercicio para uno mismo? ¿Trasciende? ¿Cambia cosas? ¿Qué hay sobre el humor, Fernando? Bueno, el humor sí, sin duda es un arma, pero también es una herramienta maravillosa para hacer el mundo más habitable, por lo menos desde la perspectiva del individuo. Contrario a lo que dice Gabriel Celaya de la poesía, yo creo que el humor y la risa es un arma cargada de presente, porque la risa cuando estalla nos arranca de nuestros pensamientos, de nuestros proyectos o de nuestras nostalgias y nos pone en este instante. La risa es presente puro, es presente radiante y explosivo, uh-huh. Y creo que desnuda el instante. Por eso el humor siempre está cargado de verdad también, porque es como un flashazo en medio de la noche. No sé si han tenido ustedes esas carcajadas que iluminan alrededor, que explotan y que por un momento permiten ver la realidad, porque la risa desnuda las apariencias. Lo que pasa es que no es una luz que dure mucho, es un flashazo y nos puede educar o simplemente puede quedar como un entretenimiento, como una risa pasajera, pero como bien dice Rapé, el humor más consciente, el humor que es consciente de su tiempo, de su contexto, de su espacio, puede ser un humor que nos ayuda a reflexionar y entender mejor el mundo. En cambio, este otro humor, entre comillas, que es más bien pues la estrategia del bully, del abusador, disfrazado de humor, ¿no? Que hace poco que había algunos youtubers denunciando que se había acabado la libertad de expresión en México porque ya no podían violentar a su público o a la gente en realidad. Entonces dicen, estamos defendiendo la libertad de expresión, y yo decía, no, carnal, estás defendiendo la posibilidad de seguir insultando a las víctimas, de seguir insultando a las personas que no son de tu misma situación económica, estás insultando a las personas indigentes, estás insultando a las personas que viven en Tláhuac o en Iztapalapa. Es decir, eso no es libertad de expresión y eso no es sentido del humor, es defender los peores vicios de nuestra especie. Uh-huh. Gracias, Fernando. Rapé, la producción de los políticos en turno, en los que sean y como sean, esa producción nutre siempre las posibilidades del humor, de la caricaturización, de la ironía, del sarcasmo. ¿Debe ser parejo en general o debe en ocasiones el humor pues entender, entre comillas,
las circunstancias y acomodarse a los tiempos. ¿Qué piensas de eso, Rapé? Pues, bueno, empecemos por partes, como dijo Jack el Destripador. Cuando tú utilizas precisamente el humor para poder señalar los defectos morales de una persona, de una institución, de un sistema, pues precisamente tratas de desmenuzar y usas la burla para poder señalar. Bajo la lógica de que la burla corrige conductas, muchas veces es que se puede ejercer ese trabajo. Yo no soy de la idea de que se debe tratar de la misma forma a todos los políticos o políticas. Yo creo que cada quien tiene sus propios niveles de podredumbre, ¿sabes? De cola que le pisen, de todo esto. Entonces, pues sí, hay longitudes de cola de rata distintas, y hay gente que está empezando, y hay gente que se quiere hacer pasar por blanca palomita cuando ya tiene años haciendo porquería y media, y hay gente que no tiene la más mínima credibilidad, y hay gente que tiene legitimidad, una tremenda y demostrada por sí sola, y eso es precisamente cuando yo distingo, y bueno, mis colegas de Chamuco también, tratan de distinguir exactamente esas diferencias, ¿no? Yo no puedo tratar de la misma manera a Andrés Manuel López Obrador que como trato a Peña Nieto. Vaya, es una cantidad abismal de cosas que los hacen diferentes. Y es precisamente por eso que puedo hacer mi cartón sobre uno y sobre otro con esas enormes diferencias. Bien, gracias, Rapé. Julia Santibáñez, ¿trato parejo o disparejo a los hombres del poder y sus hechos cuando se hace humor? Yo creo que no. Mi primera parte de respuesta sería: no me gusta dar como línea, o sea, como esto se tendría que hacer y esto no. Yo creo que por fortuna estamos en un país libre donde pues cada quien debe poder opinar sin que se le restrinja la libertad de hacerlo, la libertad de criticar. Creo que de los favoritos siempre para el humor, tanto para quien lo produce como para quien lo consume, siempre han sido los políticos. Proveen mucho humor involuntario, y no hay más que recordar, ya hablaba Fernando de Carlos Monsiváis con esto de o ya pasó lo que estaba entendiendo, en fin. Bueno, su columna Por mi madre Bohemios durante décadas, creo que fueron, espero no errar, pero creo que fueron 3 o 4 décadas, que se dedicó a simplemente captar lo que decían, no solo políticos, pero fundamentalmente también había gente de la iglesia, jerarcas de la iglesia, en fin. Y con un simple comentario a pie, hacía que uno estallara en carcajadas porque hacía ver lo absolutamente absurdo que son muchas veces las declaraciones de vuelvo a los políticos. Entonces, creo que siempre han estado ahí, no solo en México, en el mundo, y me parece que se vale perfectamente, se pone en una posición de privilegio, ¿no? de poder, de ingresos exacerbados para compararlos con el resto de la población, pero creo que no solamente, o sea, a mí algo que me gusta mucho es encontrar humor en situaciones muy cotidianas que me involucran a mí misma, porque claro, lo más fácil es reírme del otro. Yo nunca voy a ser una presidenta de la República, entonces es muy fácil reírme de lo que hacen y está bien. Pero también me encanta encontrarme en un cartón, en un texto de humor, en un poema, en una película que me revela de pies a cabeza y ante la cual no puedo hacer nada más que reírme y decir, chin, sí es cierto, ahí estoy yo. Entonces, no privilegiaría uno sobre otro, que cada quien haga y ejerza el humor como lo quiera ejercer, pero quizás sí me gustaría, si se trata de expresar un deseo, me gustaría ver más humor cotidiano, no caer, a veces me parece que caemos todos en el facilismo de si quiero que te rías, entonces digo algo sobre Peña Nieto y pues ya, sé que te vas a reír, un absurdo increíble y entonces ya tengo ganada la respuesta. Y me parece que también es bien útil el humor para cumplir funciones de espejo. Yo decía que estoy de acuerdo con la frase, con aplicar, digamos, la frase de Gabriel Celaya, el verso de Gabriel Celaya, como la poesía cargada, es un arma cargada de futuro, el humor también lo es, en el sentido de que el humor nos permite ver al futuro.
de pronto la sociedad y el mundo se vuelven tan negativos, tan complejos, tan llenos de penumbra y neblina, que no es fácil ver al futuro. Y creo que el humor, viéndonos a nosotros mismos, nos permite tener un futuro, nos permite ver que hay una posibilidad de mejora en nosotros mismos y en todo el contexto que nos rodea. Entonces, creo que me gustaría pensar en en subrayar, digamos, esa otra posibilidad, reírme de mí mismo. Bien, gracias, Julia Santibáñez. Fernando Rivera Calderón, ¿qué piensas sobre este tema, el humor parejo con los políticos, diversas medidas? ¿Qué opinas sobre esto, Fernando? Bueno, creo que el humor parejo, sí, pero también no todos los políticos son iguales. Sé que el cliché es muy pesado, y en los terrenos de las relaciones personales se aplica todas las mujeres son iguales o todos los hombres son iguales, pero la verdad yo no ejercería el sentido del humor y no haría canciones y no haría sketches si pensara que todos los políticos son iguales, justamente porque son diferentes y porque no son perfectos, porque son humanos, vale la pena ejercer el humor sobre ellos. Entonces yo esta temporada, por ejemplo, desde que comenzó el gobierno de la 4T de López Obrador, hay muchas personas que me seguían en mi trabajo crítico y me dicen, oye, ¿y por qué no te burlas igual de López Obrador que te burlabas de Peña Nieto? Y digo, pues porque no es el mismo tipo de personaje. Eso no quiere decir que no me pueda reír de él, ¿no? Pero el respeto que le tengo al personaje, la manera, la historia personal de cada uno y la manera en la que yo lo he observado me permite tener una manera de reírme distinta. Esto hay personas que no lo soportan porque creen que como yo soy humorista, yo tengo que hacer el chiste que ellos quieren oír, y lamento informarles que yo hago los chistes que a mí me hacen reír, y estoy viviendo en un momento además en el país que me recuerda a la Rusia de Stalin, ¿no? Cuando el humor se pierde y el diálogo en la sociedad se vuelve literal. Sí. Y cuando el diálogo se vuelve literal, hay un grave peligro porque ya no nos estamos entendiendo. Yo creo que a partir de que López Obrador gana la elección, perdieron el humor los que perdieron, obviamente, perdieron el humor los panistas, que se volvieron violentos, agresivos en el discurso, igual que los priistas, pero lamentablemente también perdieron el humor los que ganaron, porque se sienten tan inseguros y tan vulnerables y los golpean tanto todo el tiempo que han perdido también la capacidad de reírse, y eso a mí me parece, me preocupa porque mi oficio es reírme, mi oficio es alegrar a las personas a partir también de señalar ciertas cosas y eventos, y veo que no estamos muy dispuestos a reírnos en este momento, y no hablo de reírnos evidentemente de las víctimas, ni de los temas radicales, de los problemas que nos están desgarrando el alma, no, hablo de reírnos del absurdo político que luego somos testigos, tanto por parte de la oposición como por parte del presidente y de su equipo, que bueno, el equipo siempre está un poco atrás del presidente, el presidente es como el que da la cara de todo, pero esa misma exposición también, pues a veces convierte la mañanera, como lo han dicho sus críticos, en un show de comedia involuntaria, ¿no? Porque es demasiado. Y yo creo que sí hay que reírnos, que no debemos tomarnos tan en serio este momento porque no lo vamos a resistir. De por sí, el virus no nos quiere muy bien, no le caemos muy padre, y si además nosotros nos detestamos por diferencias políticas, pues estamos un poco jodidos, ¿no? No es un momento muy fácil. Sí. Fernando, muchas gracias. Rapé, ¿qué te hace reír en estos momentos? Digo, no me refiero a la risa en este programa, sino en este día, en estos días, ¿qué te hace reír? Ay, me gusta mucho. Fíjate que hace rato estaba hablando, Julia, de la incapacidad de reírse de uno mismo. A mí me gusta mucho y es un ejercicio diario. Y a veces se me olvida, ¿no? Hay días que se me olvidan en el que me burlo de mí mismo. Y de hecho por eso hasta diseñé un personaje que se llama Mi Mundo Feliz, en donde me autobuleo. Es como mi propio Cyrano de Bergerac, en donde me burlo de mis babosadas, de mi incapacidad tecnológica para comunicarme hoy en día,
de mi vejez, mi deterioro físico normal. Cálmate, viejito, ¿sabes? cálmate. Sí, ya, con bastón y toda la cosa. Ya, digo, tanque de oxígeno. Es maravilloso. Es fantástico, ¿verdad? De repente bullearse en ese sentido. Ahí estamos a veces compitiendo el Guerra, Hernández y yo. Y ya, club de la tercera edad, ya, ¿verdad? Ya, casi, ya, sí, ya somos los charrucos, ya no somos los chamucos. Los viejitos, son como los viejitos de los mopeds, ya, sí. Justo, desde el balconcito ahí estamos gritando de todo. Pero es que es muy divertido, o sea, de verdad, la dinámica de estarnos ahí bulleando, si ustedes leyeran los chats que tenemos, son impublicables, pero es básicamente de estar así, de ping pong, de relajo, de burlas, a veces no nos aguantamos, a veces sí nos hacemos los ofendidos un día, pero pues ahí está y regresamos, y es por eso que funciona. ¿De qué me río? Me río. Yo soy muy fan de agarrar y ver una serie que me haga olvidarme por completo y absolutamente del mundo, y que me haga reír como una hiena. En verdad creo que es fantástico poderse reír todavía, poderse burlar con mi hijo, con mi pareja, ¿sabes? De todo. Entonces, de eso me río, creo que es muy sano, o sea, es muy, muy, muy sano, la carcajada brutal y así sonora y espeluznante, aunque me oigan en toda la colonia. Ajá. Realmente me vale un comino, por no decirte otra cosa, y que lo disfruto. Creo que a veces sí es molesto, pero pues me vale queso. La verdad, me gusta mucho reírme. Bueno, la chamucracia en pleno. Muy bien, Rapé, muchas gracias. Julia, ¿qué te hace reír o de qué te ríes en estos días? Pues suelo regresar como a mis favoritos, me gustan muchísimo Jorge Ibargüengoitia, acabo de terminar de releer Las Muertas, porque de repente se me olvida y digo, ¿cómo hace Ibargüengoitia que yo me ría de una tragedia como la de las Poquianchis? O sea, ¿cómo lo logra? Entonces me la acabo de volver a echar hace un par de semanas y claro, soltaba carcajadas absolutamente incorrectas, pero muy disfrutables por lo mismo. Me gusta eso, poner en YouTube de pronto a Héctor Suárez o a los polivoces, ¿no? Gordolfo Gelatino y Doña Naborita. ¡Ay, madre! Exacto, ahí. Me hacen reír mucho Woody Allen, otro tipo de humor completamente distinto. Ahora, bueno, no ahora, hace tal vez un par de años, descubrí a un inglés, Ricky Gervais, que es un humorista brutal. Entonces de pronto me pongo a ver series, películas, programas, en fin. Y luego, si quieres también, voy explorando otras posibilidades de lectura. Me gusta mucho como autora, por ejemplo, Elena Garro. Y creo que no se le ha leído desde el punto de vista del humor. Siempre se le ve como una escritora muy seria, que lo es, seria en el sentido de rigor, pero también se puede leer Un hogar sólido, esta obra de teatro sobre una familia que está bajo tierra, esperando, ya muertos, están esperando que llegue la hija, porque pues la extrañan mucho. Entonces cuando llega la hija, entonces, ¡ay, qué bueno que te moriste, mijita! Claro. Y entonces la hijita empieza a reconocer, ¿y tú quién eres? Pues yo soy el tío. ¡Ah, claro! Teníamos tu foto sobre el piano. Y la abuela no se puede parar porque tuvieron a mal, no bien, enterrarla en camisón, y entonces no me puedo parar porque pues ¿cómo me van a ver en camisón? Entonces la abuela se la pasa acostada. Creo que hay un humor en el arte mexicano y en la literatura, que es de lo que un poco más puedo hablar, que no se le ha dado esta categoría de un humor irónico y sólido. Cargamos muchos años, décadas, de considerar que el humor es facilito, es como, bueno, sí, ok, ¿no? Y no, caray, el humor implica una crítica brutal, una inteligencia superior, un humor bien hecho y fino. Entonces me gusta también de pronto aproximarme a obras literarias que no están catalogadas o que no están incluidas, digamos, dentro del canon, en el cual es el santo patrono Jorge Ibargüengoitia, que no le quita ni un gramo de inteligencia, y eso ya lo entendimos todos, pero hay muy pocos en ese grupo, digamos. Entonces leer a Elena Garro desde esa tónica del humor irónico,
de cómo tenemos que aprender a mirarnos los mexicanos de otra forma, me gusta mucho. Entonces, me gusta también lo que señala Rapé de reírse de sí mismo. Yo también me río muchísimo de mí misma, soy mi crítica más atroz, pero me quiero mucho. Entonces, no, una cosa no invalida a la otra, me río de muchas cosas. Muy bien, muchas gracias, Julia Santibáñez. Fernando Rivera Calderón, ¿de qué te ríes o qué te hace reír en estos días? Bueno, cada mañana me río cuando abro mi refrigerador. Es muy triste ver cómo se ha ido vaciando y adelgazando. Cómo se ha ido vaciando y cómo de repente descubro cosas y tengo que verificar, a veces probándolas yo mismo, para saber si todavía sirven o no. Entonces, ha sido un campo de experimentación bacteriológica, biológica muy fuerte. Uh-huh. Bueno, me río. La otra vez platicaba con una persona que quiero mucho, que últimamente me río más con personas menores de 10 años. La risa que más tengo es tengo amigos niños, tengo una sobrina que tiene 4 años, tengo algunas personas, pues hijas e hijos de amigos muy queridos, y pues juego mucho y me divierto mucho con los niños. La verdad es que yo creo que en el futuro me voy a convertir en una especie de cachirulo, porque me gusta mucho trabajar. Es un chocolatote azteca. Adiós, amigos, exacto. Cookie la ratita. Me encanta, pero también me divierto ahora viendo, en estos tiempos de ocio, viendo series como BoJack Horseman, o viendo películas de Harold Lloyd o de Groucho Marx, que me gustan mucho, pero también me río mucho, debo decir, con mis trolls y cuando leo el humor involuntario de nuestra política. O sea, creo que cuando leo Javier Lozano, hay una parte de mí siente desprecio y otra parte de mí se ríe mucho de cómo se muerde la lengua cotidianamente. Cuando leo a Felipe Calderón o a Vicente Fox, me parecen como un tipo de comedia decadente muy interesante. No sé si lo ha analizado Rapé, pero los trolls a veces también dicen cosas increíbles. A mí hace poco me puso un cuate: ¿no le dará pena a este tipo comportarse como un adolescente y estar tocando sus cancioncitas tontas y que además le paguen? Y yo decía, es casi un piropo. Sí. Hay agresiones que son casi piropos. Ajá. Sí, en serio que sí. Pues sí. Gracias, Fernando. Bueno. ¿Puedo intervenir? Claro, aquí adelante. Hace poquito un troll me puso en Twitter: en una sola cuenta no caben tú y tu ego, tienes que abrirle una cuenta a tu ego. Me reí muchísimo. Oye, ¿y se la abriste, Julia? No, pero se la voy a abrir. No, por egoísta no se la abrió, Exacto, porque no quería compartir. Claro. No puede haber dos Julias. Pues no, imagínate, justamente. Bueno, Rapé, pasemos de la risa al contrario, al otro extremo. En estos momentos, ¿qué te hace llorar o qué te ha hecho llorar, si es que lo has hecho, en días recientes? Caray, pues ya llegar a ese punto, pues sí hay cositas que te hacen llorar, te hacen entristecer, pues siempre lo familiar es un poco doloroso, siempre pues ver que hay cosas que de plano no se están resolviendo y al contrario se están empeorando. Digo, no me hacen llorar, yo para que llore todavía el zumba, sí puede ser a veces muy frágil, pero básicamente paso por una etapa de enojo, de furia bastante intenso. Entonces ya te digo, es complicado cuando me atrevo a chillar de plano, pues es absolutamente solo. Son cosas normales de la nostalgia. ¿Por qué no lloras, Rapé? ¿Mande? ¿Por qué no lloras? No sé, como que soy de esos babosos que fueron maleducados con que los niños no lloran. Uh-huh. Pero cuando me pongo con una muy buena conversación, con un buen amigo, una buena amiga, pues yo pues sí me puedo soltar a chillar si quiero, o sea, o con mi propio hijo. Uh-huh. Creo que sí hay cosas que hasta son inevitables, ¿no? Hay frases, hay recuerdos, hay cosas que pues a uno lo hacen, pues sí, doblar las manitas y chillar a gusto como se debe. ¿Y del país? ¿Algo te hace llorar?
Ay, mira, esas no me hacen llorar, me hacen enojar mucho. No suelo llegar al llanto, pero sí en un estado de enojo casi permanente, en el que tengo que hacer de repente a un ladito para poder hacer una lectura más adecuada de todo y hacer mi trabajo, pero de indignación. A mí me parece importante no voltear a otro lado cuando ves que algo está de la fregada. Y lo hago hasta en la calle, o sea, cuando abro la puerta y veo que una persona trae a su pitbull gigante sin amarrar, pues ya no me da miedo decirle, oiga, ¿sería usted tan amable de poder sujetar a su perro? O sea, ya no me guardo nada, no sé si fue con la edad, pero cada vez me siento más seguro de mí mismo como para decir lo que pienso y señalarlo y buscar la manera de denunciarlo, sin caer tampoco en el aspaviento, o sea, simplemente decir lo que opino según mi lectura y según mis principios y tan. Bien, Rapé, gracias. Julia Santibáñez, de nuestro país, ¿algo te hace llorar o te ha hecho llorar recientemente? De entrada tengo que decir, soy muy chillona, exageradamente chillona, lloro casi por deporte y soy como de alto rendimiento. Medalla de oro. Exacto, deportista de alto rendimiento. Pero bueno, centrándome en el país, como mencionas, me pueden mucho, no con cada feminicidio, porque si no lloraría todo el día sin parar, todos los días, pero sí hay algunos casos de feminicidio que en particular me llenan los ojos de agua y a veces termino llorando. Hace muy poco el caso de esta chiquita Dana en Mexicali, que fue calcinada, me llenó los ojos de lágrimas. No llegué a llorar así como 10 minutos, pero sí me llenó los ojos de lágrimas, se me salieron las lágrimas porque soy madre de una chavita. Entonces, no quiero decir que lloro solamente porque soy madre y puedo imaginarme un dolor así, sino porque quizá me hace un poco más sensible a la realidad de esta espantosa y atroz realidad que estamos viviendo. Y hace menos días, Karen, de 20 y tantos años, fue asesinada en Matamoros y el juez, no era el juez, en fin, alguna autoridad, perdón que no sé exactamente cuál era el cargo, pero era una autoridad, dijo, bueno, vamos a desaparecer no solamente a Karen, no quiere decir que este señor la haya desaparecido, pero borraron de las redes toda señal de la búsqueda de Karen. Y esto lo denunció una amiga de ella en un video diciendo, no aparece, por supuesto Karen apareció muerta, pero no aparecen en redes las menciones a su búsqueda cuando estábamos tratando de localizarla antes de hallarla muerta. Esas realidades no puedo con ellas, insisto, no lloro cada día por los 10 feminicidios que hay, mentiría si lo dijera, sí me da una rabia espeluznante, pero hay casos que sí me duelen. En algún momento escribí un soneto para una niña, Ana, de 7 años, que había sido violada hace varios años, hace 3, 4 años, y en ese caso sí estuve llorando tranquilamente media hora. De repente se me junta la realidad de la situación tan brutal que estamos viviendo en México y en el mundo, y en particular me tocan mucho los feminicidios. Gracias, Julia Santibáñez. Fernando Rivera Calderón, ¿qué te hace llorar o qué en este país, qué es lo que te hace realmente pues sentirte en una condición así, o los hombres no deben llorar? No, yo no me considero un hombre muy formado como mis compañeros con los que iba a la secundaria, con los hermanos maristas. Es decir, yo fui un hombre formado por mujeres, por abuelas, por tías. El único hombre que se aparecía en mi casa era mi papá y se aparecía de vez en cuando. Entonces, yo fui criado por mujeres que además, pues, fueron muy amorosas, generosas conmigo, pero a la vez eran mujeres que habían sufrido mucho también en la vida, en este país machista, violento, donde efectivamente a mí el tema de los feminicidios me afecta mucho. Y me duele y me ha llegado a hacer llorar cuando me entero de asesinatos y violaciones de niñas y niños muy pequeños que por un descuido, por salir a la tienda a comprar un refresco, pasan esto, y me duele doblemente
la pésima lectura que está teniendo este gobierno que implica una transformación en teoría moral de este país, y me duele mucho ver que hay una pésima lectura y un pésimo entendimiento, y pareciera que no existe la voluntad de entender, y la reacción evidentemente de los grupos feministas es cada vez más radical, y es muy doloroso prever hacia dónde puede llegar esto, porque puede costarnos incluso este tema la continuidad de un proyecto transformador si no tiene la sensibilidad, no solo el presidente, todo el gabinete, todo ese mundo de personas que no tengan la sensibilidad de entender esto en la medida en la que se debe entender. Pero también me duele que diario escucho el canto de las sirenas, y mientras veo que la gente pues hace fiestas y organiza ya tertulias y todo, pues yo diario escucho todo el día sirenas pasando frente al edificio donde vivo. Me duele también, ayer lloré porque pues un amigo me platicó de su divorcio, y últimamente varios de mis amigos queridos se han separado de sus parejas y han tenido separaciones duras. Yo recuerdo la mía hace una década, y bueno, pues es algo que me duele y que hace que llore, y también me preocupa, y si bien tal vez no llega a las lágrimas, pues me duele mucho ver a mis hijos adolescentes encerrados, tomando clases en un teléfono celular, padeciendo esto, y yo no encontrar una manera de poderles ofrecer como padre una solución o una alternativa. Es un poco frustrante, y más para alguien que acostumbra a reír y buscar salidas como creativas y juguetonas, pero hay momentos donde la realidad te jala y no hay manera de escaparte de ella, ¿no? Sí, Fernando, gracias. Gracias, Fernando Rivera Calderón. Rapé, pues en la línea de lo que ha comentado Fernando, ¿cómo ves la actitud de la estructura institucional frente a las demandas de las mujeres, la exigencia de atención a los casos evidentes, no solo de agresiones, sino de barbarie, de salvajismo, de inhumanidad cotidiana? Acaban de tomar las instalaciones de la CNDH, y a lo mejor yo digo, pues Rosario Piedra a lo mejor no es la persona más criticable y más rechazable para un movimiento así, pero sin embargo la dinámica de muchas de estas mujeres es de una absoluta desesperación y de no entender ni apellidos ni circunstancias, y decir, estamos hasta la madre, pues, o hasta el padre, según no nos vayan a acusar ahora de políticamente incorrectos, hasta el padre, de que las cosas estén así. Vemos a las mujeres que estuvieron en esta visitaduría de Catepec, en el Estado de México, y fueron desalojadas en la noche, subidas a vehículos sin identificación por policías que se las llevaron, las pasearon durante largo rato, y eso, y en Jalisco hace meses también en una protesta. En fin, ¿cómo ves toda esta enojo social que pareciera, por un lado, que lo acusan de estar manipulado, de ser de los conservadores, pero ¿no será que no están dando la lectura adecuada en las alturas de lo que está pasando en la base? Es un tema muy complicado. Sí veo que hay muchas lecturas, hay mucha gente que cree que esto es una estrategia para darle en la torre a la 4T, pero también veo que la 4T no está teniendo la capacidad para poder entender, comprender, actuar, hablar o callar en un momento tan difícil. Estas manifestaciones, estas tomas, son símbolos muy importantes, al cual tienen pues todo el derecho cuando se ve que se les está matando diariamente, se les está ultrajando, se les está reprimiendo, cuando estás viendo que apenas unas horas en la madrugada pasó lo que pasó en el Estado de México. Creo que estamos en un momento bastante difícil. Creo que sí se debe de actuar con mucha más sensibilidad por parte del gobierno ante estas manifestaciones. Es algo muy complicado. Como tú bien dices, pues habrá gente que pueda creer que Rosario Piedra no es la persona indicada. Yo no veo otra en este momento. No sé si es una cuestión de nombres o apellidos
Yo creo que es una cuestión de revisión lo menos burocrática posible. En la justicia no puede ser tan burocrática. La justicia debe de ser inmediata, expedita, debe ser con la mayor de las sensibilidades, porque si no, vamos a seguir viendo esto, de lo cual a mí se me hace que están en todo su derecho. Sí. A mí sí me puede doler a veces cómo le dan en la torre a un monumento, pero pues no vas a agarrar y decir, oigan, no lo hagan. O sea, creo que están en su derecho de derribar 1000 edificios hasta que no se encuentre justicia por Totalmente. todas estas injusticias. Bien, gracias, Rapé. Nada más, a lo mejor no me expresé bien. Mi idea no era señalar que la señora Rosario Piedra no fuera la indicada, sino que tal vez no debería ser tomada por los grupos feministas como el adversario en este momento, que yo creo que no es ni remotamente la peor de las presidencias de la Comisión de Derechos Humanos, pero ni remotamente, sino todo lo contrario. Lo que ha habido ahí son depredadores del presupuesto y cómplices del poder permanentemente. En fin. Totalmente de Julia, acuerdo. Sí, gracias. Julia Santibáñez, ¿qué opinas sobre este tema? Coincido con Rapé en el sentido de que no ha habido ni un ápice de sensibilidad hacia el tema de los feminicidios en México por parte de la 4T, ni del gobierno federal, ni del gobierno local. Cuando Claudia Sheinbaum ganó la Ciudad de México para ser jefa de gobierno de la Ciudad de México, yo me alegré porque dije, bueno, ok, una mujer tiene que tener otro discurso hacia el tema de los feminicidios, que no dejan de estar a la alza, como si no estuvieran suficientemente altos, no dejan de crecer, y cada vez, como lo señalas, con más salvajismo y brutalidad inconcebibles. Y resulta que Claudia Sheinbaum no ha tenido no ha mostrado ninguna diferencia, no encuentro ningún matiz. Creo que sigue habiendo el mismo discurso de acusar a quienes rayan monumentos o pintan un cuadro. Estoy refiriéndome ya al hecho de hace unos pocos días. Como decía la mamá de una de estas chicas desaparecidas, a mí me vale madres. Me mataron a mi hija y voy a pintar todos los cuadros que tenga que pintar y voy a tomar todo lo que tenga que tomar hasta que se haga algo con esto. A la hija ya no se la van a regresar. Me preguntarán si yo pinto monumentos y rompo vidrios. No lo he hecho, pero también tengo que decir, no he estado en esa posición. Entonces, no las juzgo, entiendo cuando un grado de desesperación se exacerba y no hay nada más que hacer que lo irracional, y creo que en el fondo tienen toda la razón, porque hay mucha indignación porque se pinte un cuadro o se grafitee un monumento de Reforma y al día siguiente está limpio de nuevo, pero no hay ninguna indignación, o al menos no se expresa ni se hace nada al respecto, por las miles de mujeres que mueren. Bueno, no miles cada día, mueren 10 cada día, pero si le sumamos son muchos miles las que han muerto y no se ha hecho nada. Entonces me parece muy preocupante y muy decepcionante no encontrar en la 4T otra lectura de las cosas. Me parece que siguen con el mismo discurso de, es para desestabilizar a la 4T. ¿Y qué? Y estas mujeres que están muriendo y que llevan muriendo décadas, y las familiares que las buscan, las familiares que las lloran, ¿qué? O sea, ellas son inventos, eso no es real. Yo creo que se está tomando una postura muy ingenua, por decirlo menos y por decirlo muy bonito, con el tema de los feminicidios. Esto está escalando y va a seguir escalando cada vez más mientras no se tomen decisiones de fondo. Y mientras no se pase de un discurso nada más, sí, qué pena, qué barbaridad, vamos a llegar al fondo del asunto, vamos a aplicar todo el peso de la ley. Estas frases que se han vaciado completamente de sentido y es como no decir nada o como casi decir una burla. Si no se hace algo, esto va a seguir escalando y no sé hasta dónde llegue, como dice Fernando. Entonces, yo sí encuentro en mí misma, en colegas y amigas y en la masa, digamos, de mujeres que no conozco, pero que leo, que escucho, que atestiguo y con las que no puedo dejar de estar de acuerdo en alguna medida. No todas las mujeres somos iguales, no todas pensamos idéntico, o blanco o negro o 1 o 0, no, hay matices, tengo muchos matices, pero creo que ante la desesperación no hago mucho matiz y digo, esto se tiene que resolver y no se está viendo ningún camino de resolución por parte de la 4T y eso me enoja y me preocupa.
Bien, gracias Julia Santibáñez. Son las 2 de la tarde con 59 minutos. A quienes nos escuchan, los invito a que después de esta mesa escuchemos la hora completa que vamos a tratar de dar la información sobre este tema precisamente de las tomas de oficinas de derechos humanos, particularmente lo relacionado con lo que sucedió en Ecatepec, en el Estado de México, de tal manera que tendremos una entrevista con Mariel Velázquez. Ella es activista y nos tiene un testimonio sobre lo que pasó en Ecatepec. Vamos a hablar con José Antonio Lara Duque, es abogado del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, para que nos hable no solo de las mujeres y lo que pasó en Ecatepec, sino la situación terrible de violaciones a los derechos humanos, de injusticia y agresión que se vive en ese estado presuntamente gobernado por Alfredo del Mazo. Tendremos además a Natalí Hernández, feminista y activista, quien nos va a informar sobre lo que ha sucedido hoy en Puebla, donde ha habido también una movilización de mujeres en protesta ahí en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos. Eso será después de esta mesa. Les propongo cerrar, Fernando Rivera Calderón, pues preguntando... estamos en el inicio de ya inmersos en el proceso electoral que va a desembocar en 2021. Hay un montón de problemas en todo el país, lo que está sucediendo en Chihuahua con los agricultores y el agua, lo que viene en Morelos con el activismo contra la termoeléctrica, las mujeres, la situación económica. ¿Qué nos espera? ¿Qué ves hacia el futuro? ¿Y qué le dices a quienes están en este programa? ¿Esperanza o desesperanza? No, bueno, siempre en los peores momentos hay que apostarle a la esperanza, ¿no? Es tan incierta como la desesperanza, no hay nada seguro al final, pero no podemos elegir el otro camino, por lo menos quienes tenemos hijos y padres y seres que amamos, que no podemos tirar la toalla. Creo que vienen meses muy difíciles, no solo ya por la catástrofe sanitaria y económica que estamos viviendo muchos de nosotros, sino por esta guerra donde los intereses básicamente políticos y económicos han llenado de violencia y de mezquindad los espacios de diálogo, sobre todo las redes sociales. Yo creo que ya estamos en un momento en el que, como lo acabamos de hacer, quienes apostamos por este proyecto político tenemos todo el derecho y la obligación de ser críticos hacia ese proyecto, pero también tenemos el compromiso y la obligación de no tirar la toalla y de que al parejo de esa crítica debemos tratar de construir una continuidad, porque a mí lo que más me preocupa de este escenario es lo que sucede en la novela que yo escribí hace algunos años, de la que hemos platicado, Los mariachis callaron, que la continuidad de la 4T quede en manos de alguien como Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Me parecería el despropósito mayor y la peor derrota. O sea, me parece que sería peor que la continuidad de este proyecto quedar en manos de alguien así, a que ganara nuevamente el PAN o el PRI. O sea, me parecería terrible que traicionáramos los ideales y la lucha que llevan tantas décadas en este país por un momento que no sepamos lidiar bien con él. Entonces yo, pues el llamado a los que todavía conservamos la esperanza y cierta congruencia en medio de tanta desazón, es a que no tiremos la toalla, pero que tampoco renunciemos a nuestro papel crítico, ¿no? Porque evidentemente la 4T ha hecho cosas muy buenas y ha permitido que un muy amplio sector de este país haya regresado la esperanza a ese sector, pero también hay cosas que no están leyendo bien y creo que son temas que pueden costar muy caro, como en el tema de la violencia de género. Me parece una urgencia nacional que se está intentando minimizar y que creo que el resultado puede ser catastrófico. Gracias, Fernando Rivera Calderón. Rapé ya en estas intervenciones finales y en el contexto de lo que hemos hablado con Fernando, el año electoral, la situación sanitaria y económica difícil, y hay riesgo de un retroceso político si es que la derecha, por una vía cruenta o incruenta, revirtiera parte de lo que hoy se ha avanzado. Es que la afrenta cruenta de parte de la derecha en este país, en este planeta, es permanente. Y cuando tú te das cuenta de que se debilita nuestra
lo alcanzado Ujú. aquí en México, o que no se fortalece de la manera adecuada. Con algunos cuadros dices, ay, nanita, hay que echarle más ganas, hay que echarle más montón, hay que echarle mucho más cabeza, hay que encontrar la manera de que esto no se caiga. O sea, si de por sí, como bien señala mi querido Fernando, hay cosas que dices no las están leyendo para nada bien, Ujú. sí se tiene que señalar exactamente eso. Yo no soy de la idea de que estamos en dos trincheras y entonces estás disparando y estás viendo que el de junto está disparando para otro lado o o la está regando. No, no regañarlo, no decirle, oye, carambas, apunta bien, ¿no? No, yo creo que sí hay que señalar las cosas que están mal, hay que señalarlas, hay que hacer la lectura adecuada, no hay que hacerlo de manera tan idiota como lo hemos visto por parte de la oposición, sino con más inteligencia. Y hay que saber señalar las cosas y no hay que quedarse callado en ese sentido. O sea, creo que sí es importante seguir haciendo nuestro trabajo, crítica con humor y sin perder de vista el rumbo. Y el rumbo es exactamente los derechos humanos. Y vaya, que este país sea menos injusto como lo fue de manera brutal, asesina y saqueadora durante los gobiernos anteriores. Bien, gracias, Rapé. Julia Santibáñez, te toca cerrar esta mesa agradeciéndoles a todos este ejercicio de inteligencia y de humor y de sensibilidad. Julia, ¿qué ves en este futuro inmediato, año electoral, complicaciones económicas, sanitarias? ¿Hacia dónde vamos y qué piensas respecto a lo que viene? Coincido con Fernando en el sentido de que no podemos tirar la toalla. Hay muchos indicios de desesperanza, pero casi por un optimismo incurable suelo buscar los rayitos de luz que se cuelan por ahí. Creo que vienen meses muy complicados, que la elección del año entrante va a ser muy compleja, que también está la elección en Estados Unidos, que puede complicar aún más el escenario en México. Pero quisiera subrayar un punto que me parece que no hemos tocado suficientemente, y es el tema del presupuesto para cultura. Se le ha dejado de lado a la discusión, quiero decir, y desde el poder se le ha castigado. Pareciera que los intelectuales, los creadores, los artistas, los intérpretes, somos enemigos a priori, somos fifí por el mero hecho de hacer arte. Y esto me parece que es una lectura absolutamente negativa en el sentido de mala, pero además negativa en el sentido que no tiene ningún propósito, no tiene ningún sentido. En general, los artistas en México, me refiero a escritores, bailarines, cineastas, en fin, vivimos muy precariamente y no podemos, en el caso de los escritores, vivir de lo que escribimos. Tenemos que tener otras chambas. Y se ha estructurado un discurso desde el poder donde el arte es fifí y por tanto hay que quitarle dinero para dedicarlo, ¿por qué no?, a un proyecto que va a costar 3,000 millones de pesos en Chapultepec, como si eso no fuera fifí. Entonces, eso me inquieta muchísimo. Ya lo mencionaban Fernando y Rapé, hay muchas cosas que me preocupan del futuro. Sin embargo, quiero puntualizar este hecho. El presupuesto para cultura está muy castigado por esta administración. Espero, ojalá, que en algún punto se recapacite y se entienda, como han entendido países de avanzada como Alemania, que a partir de la epidemia han destinado más recursos, no menos, más recursos a la cultura, porque entienden que es una parte de del entramado, digamos, que puede hacer que salgamos adelante. Entonces, me preocupa mucho lo que estoy viendo en cultura y aunque me aferro a la esperanza, los indicios que veo en ese renglón en particular me preocupan más todo lo demás, la crisis sanitaria, la crisis económica, el desempleo, en fin, el escenario no pinta nada bien, pero bueno, a seguir haciendo mi trabajo, nuestro trabajo, con crítica, con humor, desde el arte y para tratar de contribuir, digamos, a que este país sea un poquito mejor. Julia Santibáñez, muchas gracias. Fernando Rivera Calderón, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias y buenas tardes. Igual, querido Julio, me da muchísimo gusto conversar contigo nuevamente y además acompañado por mi adorada Julia y por el querido Rapé. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Monero Rapé, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, a ustedes queridos, ya somos de la planilla del 22, como bien me decía Armando hoy, así que de verdad es un placer platicar con ustedes y mi querido Julio y a tu público, tu auditorio, Adriana Buentello, un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Gracias Julia. Sí. See you soon con Z. Sí, así es. Gracias Julia, hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas tardes.